Hola, buenos días. Hoy voy a presentar el trabajo de la probabilidad de muerte entre el rango de edad de mi familiar. Mi familiar es mi hermana, se llama Samantha Valdés. Ella estudió en esta misma facultad y es egresada de Derecho. Y el día de hoy nos va a acompañar para calcular la probabilidad de muerte de entre su rango. Ella tiene 25 años. Vamos a calcular a partir de 25, de 5, 10 y 15 años. Bueno, cuando nosotros hablamos de la probabilidad de muerte, se escucha bastante fuerte, pero en realidad este concepto es parte fundamental del trabajo actuarial, que se basa en medir riesgos y cuantificar incertidumbres. Puede parecer un poco frío, pero en realidad es una herramienta muy útil que nos sirve para calcular seguros, planes de pensiones y hasta para planear políticas de salud. Hoy quiero mostrarles y mostrarte de forma clara cómo se calcula la probabilidad de una persona de 25 años que fallezca en los próximos 5, 10 y 15 años. Y lo más importante, vamos a hacerlo paso por paso y con ejemplos muy sencillos. Al igual que vamos a saber cómo interpretar estos números, ya que estos no hablan de casos individuales, sino de un grupo grande de personas. Cuando escuchamos en cuestiones de probabilidad, cuantificamos resultados. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva, de que te atropellen o de que la comida del país te intoxique? Imagina esto. Si cada año tenemos una probabilidad de... Ay, no se escucha. ¿Puedes poner pausa, por favor? En cuestiones de probabilidad, ¿te has preguntado cuál es la probabilidad de que llueva, de que te atropellen o de que te intoxiques con comida del país? En cuestiones de probabilidad, ¿te has preguntado cuál es la probabilidad de que llueva, de que te atropellen en la calle o de que te intoxiques con comida del país? Imagina esto. Si cada año tienes una probabilidad mínima de fallecer, entonces en 5 años ese riesgo se acumula. Lo mismo pasa en un rango de 10 o en 15 años. Matemáticamente, esto se calcula multiplicando las probabilidades de sobrevivir cada año y luego restas ese resultado a 1, que es el número de probabilidad total. Y en lenguaje vectorial, esto se conoce como NQX. ¿Qué significa la probabilidad de morir en N años de una persona que tiene X años hoy? Bueno, pero antes de empezar a hablar de todos los datos y empezar a hacer cálculos raros, te quiero decir de dónde salen todos estos datos, de manera un poco más profunda. Salen de algo que llamamos tabla de mortalidad. ¿Qué es esto? La tabla de mortalidad es una tabla que calcula las tasas de mortalidad de una población en un tiempo específico. Es un documento que recopila estadísticas de miles de millones de personas y nos dice para cada edad la probabilidad de que una persona muera antes de cumplir el siguiente año. Por ejemplo, para un joven como tú, que no tan joven, pero pues no es viejo. La tabla de probabilidad de morir este mismo año es de 0.00582. Es decir, aproximadamente 6 de cada 10.000, que en realidad es muy bajo. A los 26 sube a 0.0000598. A los 27 es de 0.000616. Y así, poco a poco, cada año aumenta un poquito. Estas probabilidades anuales son la base de todo el cálculo. Para obtener esto, viene la parte pesada, vienen los cálculos, lo complicado y viene lo actuarial. ¿Cómo calculamos el riesgo de 5 y 10 o 15 años de que te fallezcas? ¿Cómo
¿Cómo crees tú que se calcula ese riesgo? No tengo idea. Ok. Bueno, cada año depende de que las probabilidades, o sea, ¿tú qué crees que se hacen con las probabilidades de que una persona esté viva? O sea, ¿cómo te imaginas tú que se puede llegar a hacer ese cálculo? O sea, sí hay imaginación infantil, no tienes la edad. Uno podría pensar que se podrían sumar y ya con eso sabes la cantidad de probabilidad total de que te mueras o de que estés vivo. Pero eso no es así. Es por eso que usamos la fórmula. Tenemos que usar la fórmula de NQX, que es la siguiente. NQX es igual a la fórmula de N menos 1 de 1 menos OX más I. Desde I igual a 0. Bueno, ¿tú le entiendes a eso? No. Ok. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Bueno, tomamos las probabilidades de sobrevivir cada año. Eso es 1 menos Q. Las multiplicamos una tras otra y al final restamos 1 para obtener el resultado acumulado de morir en ese periodo. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo que tendremos que hacer para calcular de 25 a 29 años la probabilidad de muerte. Entonces, empezamos desde este cálculo. A los 25 es igual a 0.000582 y la probabilidad de vivir es igual a 0.999418. A los 26 Q es igual a 0.000598 y la probabilidad de vivir es igual a 0.999402. A los 27 Q es igual a 0.000616 y la probabilidad de vivir es igual a 0.999384. A los 28 Q es igual a 0.0635 y la probabilidad de vivir es igual a 0.999365. Y a los 29 Q es igual a 0.000616 y la probabilidad de vivir es igual a 0.999344. Ahora, con la fórmula que te había dado, toda extraña, que pues ya no está aquí, pero para hacerlo un poco más sencillo, nada más vamos a poner que 5Q de 25, que significa que esto significa la probabilidad de que una persona de 25 años muera antes de cumplir 30. O sea, por ejemplo, si tuviéramos 10 Q de 25, ¿tú qué crees que sería? 10 con 25. ¿Qué sería qué cosa? Lo que te acabo de explicar con 5 Q de 25. No pasa nada. 10 Q de 25 es la probabilidad de morir antes de morir 35. Y 15 Q de 25, ¿cuál es la probabilidad de morir? Sigue lo que te había dicho. Antes de cumplir 40 años. Nada más sumas estos dos. 25, a ver, ahora. 16 Q de 4. ¿Cuál es la probabilidad de morir? Solo sumas estos dos valores para que entiendas el dato. 20. Antes de morir, la probabilidad de morir antes. La probabilidad de antes de los 20 años.
Y para calcular la probabilidad acumulada de esos 5 años, tenemos 1 menos la multiplicación de 1 menos 0.0000582, que era nuestra Q de X de esta parte, y la multiplicamos por 1 menos 0.000598, que es nuestra Q de X de los 26 años, y después 1 menos 0.000616, abrimos paréntesis, y 1 menos 0.000635 por 1 menos 0.000656. Y esto nos da un resultado equivalente a 0.0308.704. Esto significa que de cada 1000 personas, unas 997 sobreviven esos 5 años. Restamos de una y la probabilidad de morir en ese periodo es de 0.00308.704. O sea, aproximadamente unas 3 personas de cada 1000. Ahora, si repetimos este proceso, tenemos que en 10 años, o sea, de 25 a 34, la probabilidad es de 0.00631115. Lo que significa que 6 de cada 1000 personas mueren antes de cumplir 35. Y de 15 años, o sea, de 25 a 39, que era nuestro rango final, la probabilidad sube a 0.0016643 Es decir, 11 de cada 1000 personas mueren antes de cumplir los 40. De 25 a 39. Lo interesante en esto es ver que el riesgo crece durante el tiempo, aunque igualmente sigue siendo bastante bajo. La inmensa mayoría de las personas que tienen de 25 a 39 pues van a llegar con vida hasta esa edad, o sea, en ese rango de tiempo. Desde nuestra perspectiva actuarial, estos números nos indican varias cosas. Bueno. La probabilidad de morir en realidad es muy baja, pero no es cierto. El riesgo que va aumentando con el tiempo, aunque de manera muy lenta en esas edades. Y aparte, en estos cálculos nos permiten a las aseguradoras dejar precios justos para seguros de vida, porque necesitan saber qué tan probable es que una persona fallezca en un cierto periodo. Bueno, entonces esto sería del cálculo entre ese rango. ¿Hay algo que quisieras preguntar? ¿Algo que no te haya quedado claro? ¿Cualquier cosa que me quieras decir? Estoy para escuchar. ¿Por qué no sumamos las probabilidades de cada año? No, espera. Y ya después tu pregunta. Hoy otra vez. Pausa. Bueno, ahorita con esto terminamos el cálculo de estas probabilidades. ¿Tienes alguna duda? ¿O quieres que ya me calle? ¿O cualquier cosa? Estoy para escucharte. No entendí la fórmula. ¿No entendiste la fórmula? No. ¿Me la podrías explicar otra vez? Sí. Ok. Si te preguntas por qué la fórmula se multiplica, para llegar a cierta edad también necesitas sobrevivir año tras año. O sea, no solamente se aumenta o se suma, como si fuera algo, o sea, una suma de tanto,
sino año tras año vas acumulando y vas acumulando, por así decirlo, lo que necesitas y lo que sobreviviste. Por ejemplo, para calcular de llegar a los 20, de los 25 a los 27, necesitas sobrevivir 2 años seguidos. O sea, necesitas de 25 a 26 y luego de 26 a 27. Entonces, la probabilidad total de sobrevivir esos 2 años es 1 menos q de 25. 5 por 1 menos q de 26. Lo mismo para 5, para 26, 27 años. Multiplicamos todas las probabilidades de sobrevivir cada año. Y eso nos da la probabilidad de llegar con vida al final de ese periodo. Eso es lo que nos quiere decir la fórmula, pero representado de forma sencilla, lo desglosas y te queda así. Si queremos la probabilidad de sobrevivir todo el tiempo, es de 1 menos la probabilidad de sobrevivir. Para explicarlo de una forma más sencilla, Q de X es igual a la probabilidad de morir en un año y 1 menos Q de X es la probabilidad de sobrevivir a ese año. Y el producto de todos los 1 menos Q de X es la probabilidad de sobrevivir todos esos años y todos esos benditos y hermosos años. Y 1 menos ese producto es la probabilidad de vivir. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieras decirme? ¿Por qué no sumamos todas las probabilidades de cada año? Ok. Porque para estas vimos los... Por ejemplo, para estar vivo a los 28 depende de haber sobrevivido a los 25 o 27. La probabilidad se va encadenando, o sea, y por eso en lugar de sumarlo, lo multiplicamos las probabilidades de vivir año con la anterior. ¿Tienes alguna otra? ¿O si te quedó claro? Me quedó claro, pero ¿qué significa 3 de cada 1000? Eso me asegura que yo viviré. Ok. No, o sea, no te asegura que tú vayas a vivir. De hecho, o sea, no predice tu destino como tal, no predice el destino de nadie, o sea, de alguien que tenga tu edad, de ese rango. O sea, solamente nos dice que lo que pasa en un promedio grande de personas, en un estadio, por ejemplo, con esas personas de 25 años, se esperan que 3 no lleguen a los 30, pero no sabemos quiénes. Si no, esto nos facilitaría mucho a las aseguradoras. Simplemente tendríamos esas personas aseguradas. Digo, no aseguradas. No aseguradas. Entonces, eso nos haría la vida muy sencilla, pero eso es imposible de saber. Y pues, la vida. ¿Tienes otra duda? Sí, esto para qué nos sirve en la práctica. Ok. Esto nos sirve demasiado a las aseguradoras. Nos ayuda a poner precios justos en los seguros de vida. También nos sirve para calcular cuánto dinero se necesita en un fondo de pensiones o para plantear sistemas de salud pública. ¿Y qué pasa si alguien tiene una vida poco saludable? Ok. Si alguien tiene una vida poco saludable, la tabla de mortalidad que usamos es en general. Lo hacemos en promedios de propagación. O sea, si alguien fuma, bebe mucho, tiene alguna enfermedad, su riesgo individual es más alto que el que muestra la tabla en general. Y en la práctica actuarial a veces ajustan estos valores para que sean adecuados a esa persona. O sea, no se generaliza, sino se hace como de manera ajustada a ese caso en particular, que tengas, ya sea que tengas malos hábitos, que practiques actividades de riesgo, ese tipo de cosas que aumentan considerablemente que tú te puedas morir en esos años. ¿Y ya? ¿Eso sería todo? Sí, muchas gracias.
recuerda que esto nada más, esto es un cálculo. Si te levantaste con ganas de saber cuántas personas de tu edad y entre ese rango, entre 5, 10 y 15 años se van a morir, pues ya te expliqué una forma de hacerlo, te lo cuantifiqué, y pues, no sé, ¿tienes algún comentario? No, agradezco mucho tu explicación. Ok, bueno, ¿me pasa? Pues en resumen, una persona de 25 años tiene una probabilidad muy baja de morir en los próximos 5, 10 o 15 años. Y vemos que esta tendencia va aumentando. Entonces, que cuando llegues a los 39 y tengamos que volver a calcular tu probabilidad de muerte de 5, 10 y 15 años, va a seguir aumentando. Entonces, pues, mucho cuidado con tu vida. Apréciala mucho. Y si no, pues de todas maneras, entre ese rango de tu edad es muy bajo, o sea, el riesgo es casi inexistente, pero no es nulo y va aumentando. Entonces, entre 5 años, 6 de cada 1000, de 10 de cada 1000 en 11 años. No. Otra vez, por cosa. Entonces, bueno, hablamos de 3 de cada 1000 en 5 años, 6 de cada 1000 en 10 años y en 11 de cada 1000 en 15 años, hasta los 39. Y lo que esto refleja es la gran experiencia que tiene la ciencia actuarial para medir riesgos. La mayoría de la gente de tu edad seguirá viva y estos pequeños porcentajes son los que nos permiten que nos afectan en seguros, pensiones y en aspectos actuariales. Así es como con matemáticas y estadística, los actuarios calculan las intervales de la vida y nos ayudan a calcular esas. Y esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y que les haya gustado lo que estén grabando. Y como he dicho, pues esto es un aproximado de unos 20 minutos, un cálculo bastante agradable y pues gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho y pues nos vemos en el salón. Y pues ya. Adiós. No, pero espera, un momento. Por último, les quiero presentar a mi gato.